que decimos es que Google le ponga Golfo de América donde es Golfo de América y le ponga Golfo de México a la parte territorial que le corresponde a México y a Cuba. Ellos tienen una resolución en donde tienen derecho, pero no a nombrar todo el Golfo. Esa es la controversia en la que estamos. En el momento en que los senadores, diputados aprueben este artículo de la ley, pues ya no se podrá pautar en caso de que tenga mensajes gobiernos extranjeros que tengan que ver con política, cuestiones ideológicas. Si son temas culturales, turísticos, deportivos, pues es distinto. Buenas noches, gracias por brindarnos el honor de su sintonía. Así fue como la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que hay una primera resolución de la demanda contra Google para que respete el nombre del Golfo de México según el territorio, luego de que la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley para renombrarlo como Golfo de América. También dijo que con la reforma en telecomunicaciones ya no se podrá pautar en televisión o plataformas mensajes políticos o ideológicos extranjeros, luego de que apareció ahora en YouTube un mensaje del gobierno estadounidense contra la migración. En el Senado, Movimiento Ciudadano llamó a Morena a atender las preocupaciones expuestas por especialistas en el primer conversatorio sobre la nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión. La mayoría coincidieron en que la iniciativa del gobierno federal es regresiva, busca callar voces críticas y compromete el desarrollo de las telecomunicaciones. Por ello, piden recoger las inquietudes para construir una ley diferente a la que envió la presidenta Claudia Sheinbaum. Y luego de que este jueves el Consejo General del INE determinó como improcedente la solicitud de los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados para cancelar 26 candidaturas cuyo perfil es considerado como riesgoso, al remarcar que los comités de evaluación tenían la responsabilidad directa de verificar la idoneidad de las candidaturas, esta mañana la presidenta Sheinbaum, al ser cuestionada sobre el tema, evitó dar una opinión y solo se limitó a hacer un llamado a votar el próximo 1 de junio. Día 42 de las campañas rumbo a la elección judicial. Es viernes, pero las campañas al Poder Judicial no cesan. Desde spots informativos hasta interacciones con la sociedad, los aspirantes a jueces y magistrados buscan demostrar que saben lo que hacen. Como Carlos Robles, aspirante a juez de distrito, quien a través de dinámicas ha comenzado a explicar cuáles son las funciones de un juez y hasta dónde llegan sus facultades. Esta es una pregunta también muy interesante. Dice, ¿un juez de distrito puede revisar actos del presidente o de un gobernador? Sí, eso es lo mejor o eso es lo más importante de un juez de distrito, que no importa quién de las autoridades, llámese gobernador, presidente de la República, Congreso de la Unión, congresos estatales, ayuntamientos, cabildos, no importa quién emitió el acto que nosotros consideramos es ilegal o contraviene la Constitución. Ellos pueden revisar si ese acto cumple o no. Y en dado caso de que determine que no cumple o que afecte con los derechos humanos o excedan de lo que permite la ley, pueden revocarlos y ordenarles que respeten la ley o que emitan uno nuevo. O como Telma Tavira, quien también busca ser jueza y fue al Instituto Universitario de Atlacomulco, Estado de México, para conversar sobre la reforma judicial. Ana Uribe, por otro lado, pidió a la ciudadanía ejercer su voto de forma consciente. Este 1 de junio, tú también puedes ser parte del cambio. Para votar por mí, Ana Lilia Uribe Vázquez, solo sigue estos sencillos pasos. Busca la boleta amarilla, donde podrás encontrar a las y los candidatos para el Poder Judicial. Y también hay candidatas como Cintia Miranda, aspirante a magistrada de circuito, quien además hizo un llamado a que la gente investigue la experiencia y trayectoria de los aspirantes. Hola, soy Cintia Miranda. Este 1 de junio México vivirá una elección histórica. Por primera vez elegiremos a nuestros jueces, quienes impartirán justicia en nuestro país. Es fundamental que nos conozcan, así como nuestra trayectoria, nuestra experiencia y nuestras propuestas. Para Milenio Noticias, Ángel Hernández.
Analicemos esta semana lo que ha ocurrido rumbo a la elección judicial. Está con nosotros el doctor Francisco Vázquez Gómez, profesor investigador de la Universidad Panamericana, y también está el doctor Virgilio Jaramillo, profesor titular de Derecho Constitucional de la UNAM. Gracias, caballeros, por estar aquí. Muchas gracias, Pedro. Gracias. A ver, pues dentro de los temas relevantes que han sucedido esta semana en este proceso rumbo a la elección judicial, primero, desde el fin de semana, tanto el presidente del Senado como el de la Cámara de Diputados pidieron al INE que cancelara candidaturas por no cumplir con la idoneidad. Luego el INE les dice que esa era chamba de ustedes, de los comités de evaluación. En los propios lineamientos dice que nosotros no podemos cancelar candidaturas, y la presidenta evita pronunciarse y mejor llama a votar el 1 de junio. ¿Qué opinión les merece este tema en específico para arrancar, Francisco? Bueno, me parece que pues, cada quien está haciendo lo que puede conforme al marco jurídico que hoy tenemos, ¿no? Y el hecho es que pues se van a calificar, justo ya se dijo, cuando vengan los resultados y eventualmente vengan las impugnaciones. Me parece que ahí es el principio de legalidad. La autoridad solamente puede hacer aquello que expresamente le concede la ley, salvo que Virgilio, como experto en materia electoral, tenga alguna otra opinión. No, totalmente es la misma. Esta era una responsabilidad que tenían que sufragar los comités, y si hay alguien que no esté cumpliendo con los requisitos, pues el INE no tenía que hacer ninguna otra cosa más que recibírselo al Senado o recibírselo a cualquiera o al Poder Ejecutivo, ¿no? Cancelaron algunas, pero por duplicidad. Sí, claro, pero por supuesto eso en el fondo no es la cancelación de un registro o de la participación de una persona, es simplemente el borrado de un error burocrático, como seguramente hubo más, porque también hay personas que están compitiendo en entidades federativas distintas a las que se inscribieron, por ejemplo, que es un error de la forma en la que los poderes enviaron la información al Instituto Nacional del Que también en esto hay que decir que hubo error de parte de ambos presidentes y confundieron a los que están en funciones con los del Poder Ejecutivo y terminaron prácticamente echándole la culpa al Poder Ejecutivo, Francisco. Así es, entonces creo que todo deviene de que es una elección sui generis, precisamente por la cantidad de candidatos que vamos a tener puestos sobre la mesa. ¿No se siente como desasiado el proceso con todo esto que estamos viendo y todos los errores que están sucediendo? Pues me parece que es evidente, y insisto, es por la cantidad de... Yo simplemente para informar a tu auditorio, porque hice alguna numeralia como para dar datos ya más objetivos. Fíjate, a nivel nacional, pensando en la Suprema Corte de Justicia, en el Tribunal de Disciplina, en el Tribunal Electoral, pues están en juego 16 cargos, lo que implica que vamos a tener 116 candidaturas. A nivel federal, que estamos hablando de magistrados de circuito y jueces federales, son 875 cargos y vamos a tener 3.309 candidatos sobre la mesa. A nivel local, en las 19 entidades federativas que están participando, son 1.751 cargos, y eso implica tener 4.585 candidatos, lo que nos da un total de que se van a estar disputando 2.642 cargos, lo que implica 8.010 candidaturas. Entonces, claro, con ese volumen, pues cómo no se puede uno equivocar. O sea, es decir, creo que los errores humanos, en la medida en que el volumen crece, pues los errores humanos aumentan su probabilidad. Y que platicábamos antes de entrar al aire que va a ser incluso hasta importante poder tener acceso a estos ejercicios de simulación en repetidas ocasiones para no llegar en blanco el día de la elección. A mí me lo han preguntado varias veces, no sé si a ti, Virgilio, pero oye, yo sigo reflexionando en el tema de ir a votar o no ir a votar. Y la respuesta que estoy dando es sí, siempre y cuando se haga un ejercicio de estudio previo. Porque hablábamos justamente que vamos a recibir, pues al menos en el Estado de México, 10 boletas con muchísimos nombres. Entonces, ir a votar con 10 boletas para, oye, pues, voto por Juan o voto por Pedro, tengo que hacer un análisis previo y la verdad es que la página, por ejemplo, del INE a nivel federal es muy ilustrativa, muy intuitiva. Yo invito a la ciudadanía a que se metan si quieren ir a votar. Porque ir a votar sin hacer ese análisis previo, sinceramente, me parece algo ridículo. Yo creo que sí se puede. Mira, son un poco menos de las candidaturas que mencionas, porque hay que descontarlas por eso que son propuestas por los mismos poderes. Pero
en lo que sí coincido absolutamente es que va a ser materialmente imposible que un elector ordinario, o el más extraordinario, pueda analizar las aproximadamente 800 candidaturas para elegir alrededor de 60 cargos en los 17 estados que van a tener elecciones concurrentes locales del Poder Judicial con federales, puedan contrastar de forma eficiente los perfiles. Eso creo que hay que darlo por descontado, eso no tiene materialidad, porque si nosotros nos podemos ver 9 elecciones para la boleta de ministros de la Suprema Corte, 5 elecciones para el Tribunal de Disciplina Federal, 3 para la Sala Regional Electoral, 2 para la Sala Superior Electoral, 10 para las magistraturas de circuito, 10 para los juzgados de distrito federales, luego los tribunales superiores de justicia, su presidencia, las magistraturas regionales, los jueces de distrito y los tribunales de disciplina locales. Entonces, esto lo hará prácticamente imposible, pero no podemos decir que porque no tengamos un voto para todas las opciones no debamos ir a votar. Mira, algo que sí se va a dar es el abstencionismo segmentado. Es decir, puede haber un muy buen nivel de participación, que muy buen, estamos hablando seguramente en un tope casi increíble del 10%, justamente por eso la declaración de la presidenta del 5%, yo creo que puede llegar al 7% de la participación, pero con independencia de eso, ese es el total en la elección. Ahí habrá que escrutar, afortunadamente en las mesas, en las casillas, se van a contar ¿cuántas boletas se utilizan para cada una de las 10 elecciones? Claro. En este proceso electoral son 10 elecciones concurrentes. Una es un proceso para ministros de la Suprema Corte y otra por cada cosa que estás eligiendo, bueno, por cada tipo de cargo, es decir, por cada boleta. Y es muy dable que si la gente, ya aquí Pedro ha hecho un gran trabajo entrevistando a los candidatos a ministros, que vayan y voten por los ministros. Pueden votar por ellos, pero ¿quién va a tener el tiempo para ponerse a ver los colores de las especialidades que van en los recuadros dentro de las boletas, que son de otros colores para los jueces de distrito, tanto locales como federales? Que mucho se ha comparado con la revocación de mandato, pero la gran diferencia es que en la revocación de mandato era una sola pregunta. Y entonces era sí o no, y no tenías que complicarte la existencia teniendo que estudiar. Aquí yo creo que la gran mayoría de la gente se siente como si estuviera preparándose hasta para un examen. Y aquí es, por ejemplo, que el aplicativo del INE me parece que es muy funcional, muy intuitivo, porque incluso te permite hacer una simulación. Casi yo te diría, porque son numeritos los que uno va a tener que poner, ¿no? Con base, cada candidato tiene un número y tú vas a tener que poner ese número si es que quieres elegir ese candidato. Pues yo casi diría, hay que llevar un acordeón, punto. Bueno, ahí vale la pena destacar que es muy probable que la mayoría de las personas que nos están mirando no saben que esta elección va a ser completamente diferente. La boleta es diferente, la casilla es diferente, el proceso de votar es diferente. Ahí quiero detenerme tantito en lo que dijo Francisco, en lo del acordeón, porque aquí también me parece que van a jugar un papel relevante los personajes influyentes de la política o incluso influencers también, porque me ha tocado ver en redes sociales a influencers que les preguntan del tema político, que les preguntan, oye, pásame el acordeón de por quiénes debo de votar. O vimos incluso al hijo de Andrés Manuel López Obrador poner en Twitter por quién él va a votar, que él no es un personaje político, pero el nombre pesa también. Entonces, ahí qué papel, qué rol creen ustedes que van a jugar estos personajes. Son expresiones válidas. Ahora, el llevar un acordeón, yo creo que es absolutamente necesario. Las personas necesitamos hacer un ejercicio previo. Desde nuestra casa para visitar los conóceles, tanto locales como federal, para tomar nuestras decisiones y llevar nuestros papelitos anotados. El acordeón es válido y es necesario, pero copiarlo de alguien. Porque nada más la persona, Juanito Pérez, que es relevante, dijo, mira, estos son los míos, ahí les va. Y que entonces voten. Ese es el problema de la elección, y además yo te planteo otro problema, que hoy por hoy ya está también circulando, al menos por lo que hace a los ministros de la Corte, la lista palomeada del gobierno federal. Entonces, pues tampoco es muy suspicaz pensar que pues va a haber línea, ¿no? Y que no solamente va a haber línea a nivel federal, sino que va a haber línea a nivel local. Y bueno, pues esto fue lo que empezamos a criticar desde que se presentó la iniciativa. Pero eso, si se realiza, ¿qué fin tendría ya la elección, no? Pues sí, porque pues ya está, digamos, creo que todos lo han dicho, pero respecto de las ministras de la Suprema Corte, pues sabemos que hay 3 que tienen como pues ya el lugar
asegurado. ¿Tú crees que va a haber línea? Yo no veo el futuro, pero lo que sí te puedo decir es que, bueno, a ver, si va a haber línea, puede haberla. Pero a ver, así como a nosotros nos han preguntado, oye, ¿por quién votamos? Son diferentes los alicientes, las motivaciones por las cuales la gente acepta votar. Hay gente que vota porque le gustó la propuesta, hay gente que vota porque ese partido político le agrada, hay gente que vota porque la candidata, el candidato son guapos, hay gente que vota pues porque su papá o su mamá le dicen, o sea, la forma en la que la gente, o porque aceptan una despensa o un apoyo, pero vaya, dinero. Eso al final, o dinero, por supuesto, pero son las formas en las que la gente está aceptando o no está aceptando votar. A ver, si va a haber línea o si no va a haber línea, eso depende de quién. No todos los sindicatos tendrán la misma línea, cada uno tendrá la suya en su caso, con su preferencia, con su liderazgo, con su trabajo político. En todo sistema político convergen varios elementos que se llaman factores reales de poder. Estos factores reales de poder no son homologados de ninguna manera, es una masa muy heterogénea, que unos son de otros colores, otros son grandes, otros son chicos, y esos crean los grupos de interés, en torno a los cuales hay asociaciones, organizaciones, partidos políticos, iglesias, militares, grupos de la delincuencia organizada, gobiernos y medios de comunicación. Eso sucede en torno a los grupos de interés. Cada uno podría tener la posibilidad de postular y decir, oigan, a los que simpatizan con nosotros, pues aquí están los candidatos que consideramos buenos. Si el elector los acepta o no los acepta, creo que están en su libertad de hacerlo. Lo que no puede tolerarse es que a nadie se le force a votar de alguna manera. Ese es el tema, ¿no? El tema de la coacción, el tema de la compra, el tema de, ¿no? Creo que eso... Pero el problema es que ¿cómo se llama? El conjunto de elementos posibilitan, ¿no? Claro. Esa Ahora también, esta semana llamó la atención ayer apenas que la presidenta Guadalupe Tadei, al término de la sesión del Consejo General, dijo que no habrá resultados el día de la elección, solo avance de cómputos. Es imposible materialmente que haya un resultado. Al término de la jornada, a las 6 de la tarde en todas las casillas del país, los funcionarios de casilla, que ahora son bastantes más, son lo doble, van a vaciar las urnas únicas con todos los votos, van a clasificarlos, van a contar las boletas, no los votos, no van a contar votos, van a contar las boletas usadas por cada modalidad de elección, y el paquete nacional se lo llevará el INE a contar a la Junta Distrital, los paquetes locales se los llevarán a las juntas distritales de OPLE, y en todo ese trayecto, para descifrar la cantidad de votos que en esta ocasión hay por boleta, se requerirá mucho más tiempo. Además son números. No hay manera de que ese día se tenga ningún resultado ni en la Suprema Corte ni en nada. Ya hay un calendario que el propio INE dijo, bueno, aproximadamente estos días, que yo creo que puede ser antes, pero no antes el mes. Para la gente que no lo sabe, primero se van a contar las boletas, los votos de las contenidos en las boletas de la Suprema Corte. Ajá. Luego del Tribunal de Disciplina, luego la Sala Superior Electoral y las salas regionales, luego los magistrados de circuito y luego los jueces de distrito. Es decir, para saber el resultado de quiénes van a la Suprema Corte... De los jueces puede ser como un mes. Una semana, perdón. ¿Para la Suprema Corte? No, para la Suprema Corte 2 o 3 días. 2 o 3 días. ¿Y para jueces? Una semana, más o menos. Y luego que esto nos llevará a una conversación más importante incluso, Francisco, de, ¿qué sigue después de la elección, no? Justo, un primer problema es el cómputo, la obtención de los resultados, y luego la conformación de los nuevos órganos, lo que va a implicar la adscripción de los jueces a los lugares en donde van a empezar a ejercer la función, y esto pues tiene que pasar del 1 al 15 de septiembre, ¿no? Para que ejerzan la función. Y ahí es donde viene otro problema que me parece que es relevante, y es el hecho de que pues van a llegar a la función, se van a sentar en el escritorio y viene la curva de aprendizaje, ¿no? La familiarización con todos los asuntos que están pendientes en el juzgado, en el tribunal, y aquí pues simplemente es una duda razonable, es decir, ¿qué tanto tiempo se va a paralizar la justicia en este país, ¿no? Es decir, serán una de las cosas que tendremos que evaluar como uno de los efectos y como uno de los resultados del modelo, pero pues no es como muy halagüeño el porvenir. Creo que esto va a ser un proceso bastante complejo, sobre todo en aquellos candidatos que no estén en ejercicio de la función, ¿no? Que hay un elemento importante que tiene que saber la ciudadanía, que en las boletas se puede advertir, ¿no? Qué candidatos hoy por hoy han venido ejerciendo la función. Tú lo decías muy bien, Pedro, ahorita, al menos para mí, eso significa una garantía. Habrá personas que si el candidato estaba como juez, pues es justamente lo que no quiero, ¿no? Pero en mi caso,
yo pienso que al menos esa persona pues ya tuvo una carrera judicial, ya pasó exámenes, ya comprobó la competencia, y en ese sentido pues habrá que darle, desde mi punto de vista, si no conozco a Juan y no conozco a Pedro, pero sé que Pedro ya era juez, pues me pones a elegir, pues elijo a Pedro. Pero bueno, no necesariamente que estén en el ejercicio de la función. Muchas personas de carrera judicial se inscribieron en los procesos tanto legislativo como ejecutivo y fueron postuladas como candidatos. Y ahí hay que hacer el zoom para ver el perfil, y eso es lo que está El muy problema difícil es hacerlo, ¿no?, con los 800 opciones para tomar 60 decisiones. Pero bueno, ahí en general sí creo que especialmente, o más bien lo referente a las especialidades, sí, es donde más atención hay que poner a la hora de votar, de que sean personas con mucha experiencia en trabajo judicial. Pero, por ejemplo, no pienso igual para el Tribunal de Disciplina Judicial. Pienso que la llegada de perfiles externos al trabajo judicial ordinario es lo que va a garantizar que no existan conflictos de interés, ni la posibilidad de pertenecer a cotos de poder, ni haber pertenecido a redes de nepotismo anteriores. Así creo que, por ejemplo, en ese tribunal en especial debería de ser diferenciado. Pero en lo que tiene que ver con lo otro, pues así, y resalto ese tribunal, porque es donde la gente quizá más atención debería de poner. Totalmente. Porque si no hay el tiempo, la oportunidad de elegir y contrastar perfiles en las especialidades civiles, penales, familiares, administrativas, bueno, y llega alguien que no tiene las capacidades, será ese tribunal el que vaya a reconvenir y eventualmente quizás separar a personas no aptas. Que ahí es donde, por ejemplo, siempre se ha dicho, al menos en abstracto, desde que se presentó la iniciativa, que el Tribunal de Disciplina Judicial es uno de los elementos que puede poner en tela de duda la independencia de los jueces, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque justo como acaba de decir mi colega, el doctor, puede llegar incluso a la destitución del cargo, ¿no? Salvo de los ministros de la Corte, pero todos los demás, hacia abajo, el Tribunal de Disciplina Judicial puede destituir. Sí tenemos que cambiar nuestra... muy importante, claro, ¿no? Tenemos que cambiar nuestra visión de que el máximo tribunal en este país es la Suprema Corte, ¿no? Se va a reconfigurar. Porque incluso, si bien es cierto no los pueden destituir, sí van a vigilar su actuación. Okay. Entonces, es la típica pregunta que se hacía desde el principio de la teoría constitucional de ¿quién controla a los controladores, ¿no? Entonces, claro, la Suprema Corte tenía la última palabra. La va a seguir teniendo, sí, pero el Tribunal de Disciplina... Sí, pero el Tribunal de Disciplina no es un tribunal de alzada, o sea... los errores que haya cometido en el contenido de las sentencias algún juez va a ser revisado en una sala o va a ser revisado por magistrados. O sea, el Tribunal de Disciplina simplemente es la instancia que se va a encargar de vigilar y de aplicar el combate a la corrupción, ¿no? O sea, creo que eso es importante. Y un tema tan relevante como al que tenga alguna falla o alguna omisión, se le tenga que capacitar. O sea, pero no van a resolver el fondo de los asuntos. Pero, sin duda. Pero está garantizado que no van a actuar con discrecionalidad para quitar a quienes resulten incómodos. En principio, formalmente no van a resolver o no van a revisar el fondo de los asuntos, pero si el fondo de los asuntos no lo consideran correctamente bien decidido, pues ahí es donde van a entrar, ¿no? Claro. Y bueno, pues como hemos visto aquí, errores humanos siempre los hay, ¿no? Es decir, ¿qué tribunal, qué juzgado es impoluto en ese sentido? Sí, pero la independencia no debe de ser pretexto para la falta de rendición de cuentas, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que cuidar? Que el andamiaje institucional, especialmente en legislación secundaria, en el ámbito federal como local, pues no deje que esto pueda ser, o sea, una capacidad que se pueda ejercer al libre arbitrio, ¿no? Claro. Sino que permita que haya una metodología clara, con lineamientos claros de cómo se va a tasar el trabajo y el apego a la legalidad que hacen jueces y magistrados. Pues bueno, se nos fue el tiempo, caballeros, pero los esperamos la siguiente semana, por favor, para seguir informando a la gente de ya las últimas semanas de este proceso. Se nos viene y hay que ponerse a estudiar. Punto. Usen Conóceles, métanse a los Conóceles locales. Para que se den cuenta qué es lo que tendrán si es que quieren ir a votar. Exactamente. Voten. Gracias por haber estado aquí. Vamos a la pausa, pero antes Ricardo Monreal y Antilogía. A quienes de alguna manera estamos cercanos o somos católicos, nos alegró que ya esta semana se haya designado a quien encabezará esta pastoral, esta asociación religiosa, esta religión católica en el mundo, el Papa León XIV. Cercano a las periferias, políglota, y con una experiencia pastoral fuera de el eje tradicional
europeo. Esta decisión, Pedro, que hoy hemos visto de este nuevo Papa, que nació en Chicago en 1955 y fue criado en una familia católica de raíces obreras. Prevost ingresó a la Orden de San Agustín en su juventud e impulsó por una vocación misionera propia consolidar sus estudios de filosofía y teología en la Escuela Católica de Roma. Posteriormente, aquí mismo, donde se doctoró en Derecho Canónico, tuvo una enorme determinación e influencia. Fue ordenado sacerdote desde el 82 del siglo pasado y pronto comenzó una trayectoria que lo llevó fuera de Estados Unidos, alejándolo del confort, del ámbito académico para ponerse al servicio de las periferias, de la gente más pobre en el Perú. Esto es el nuevo Papa. Le damos la bienvenida y nos sumamos a la petición de la presidenta Claudia Sheinbaum, que ojalá y pronto visite México. Está muy cercano a nuestros valores, a la Virgen de Guadalupe, al Ave María y al desarrollo pastoral centrado en la cercanía y la formación de comunidades y la defensa de los derechos humanos. Bienvenido y felicidades al nuevo Papa. Saludos. Talis Khan, bienvenida. Hola Pedro, muy buenas noches. Oye, hay un par de temas muy relevantes que han sucedido en el plano geopolítico esta semana. Primero que todo, lo que aconteció entre India y Pakistán. Claro que sí, y hay que tomar en consideración que este conflicto tiene antecedentes bastante antiguos. Estamos hablando de una guerra que emergió a partir de 1947, desde que estos dos países se separaron, y se trata el tema de una región que se llama Cachemira, mayormente poblado con gente musulmana, pero también legalmente administrada por parte de la India, parte de los hindúes. Entonces, estamos hablando de una tensión etno-religioso que se convirtió en un conflicto geopolítico. Han sufrido 3 guerras y esto ha generado mucho reemplazamiento, mucho sufrimiento, muchos muertos, y que se escale en este momento particular, yo creo que es muy preocupante, porque aquí estamos analizando guerras tras guerras cada semana, y ahorita vamos con otra tensión de 2 potencias nucleares, Pedro, en este caso India, Pakistán. Sí, India a lo mejor es la nueva China y es el país que Estados Unidos y sus contratantes están apostando, ¿sí? Pero también Pakistán, o sea, no está solo. Pakistán está siendo respaldado por China, está siendo respaldado por Turquía. Esta semana se han observado 400 drones en esta región que todavía no encontró no encontró la paz desde el siglo pasado, y los drones de Turquía, los drones de Israel, ya se están armando los bloques, y es bastante preocupante, porque ¿qué pasaría con un escalamiento pues en esta región? Oye, ¿y qué papel juega Estados Unidos, Donald Trump? Estados Unidos está jugando un papel bastante interesante. Trump ha sido un aliado tradicionalmente de la India, porque lo ve como un contrapeso a China. Es decir, el estadounidense hoy ve a la India como la nueva China, pero que todavía le hace falta. Pero hay que tomar en consideración que desde 2024 hasta el año, aproximadamente casi 8% de crecimiento económico. Ya es una potencia de sur global, es una potencia nuclear. Entonces, Estados Unidos está apostándose claramente en esta guerra. ¿Y quién va a ganar? Estados Unidos va a ganar muchísimo dinero, porque pues a final de cuentas, cuando estamos hablando de la guerra, también estamos hablando de negocio de armas, de drones, de todo el elemento militar que se va a estar utilizando en esta región. Y también acuerde que hoy India no es únicamente un país que exporta de cantidades increíbles, sino también ya produce armas y hace comercio de estos elementos de defensa. Y por otro lado está Pakistán, respaldado por China. O sea, es una guerra proxy, Pedro. Por eso es muy, muy curioso y muy preocupante. Oye, y es una guerra que se puede extender
cuestión de tiempo? Yo creo que sí se puede extender en cuestión de tiempo porque solución no hay. Es una guerra donde las instituciones jurídicas internacionales han tenido una participación bastante limitada. Ninguna resolución ni la línea roja que tienen ha llevado una solución. Entonces yo creo que este territorio podría convertirse en un nuevo foro de batalla, incluso entre potencias como China contra Estados Unidos o drones de Turquía contra drones de Israel, mientras que en otras arenas están llevándose a cabo otras guerras. Pues ya el plan de conquistar el territorio por parte de Israel en Gaza. Exactamente, entonces va todo en paralelo. Al parecer estas guerras no se paran porque claramente está también el negocio de la guerra y yo creo que es muy preocupante porque estamos hablando de potencias nucleares. Claro, y hay una ausencia visible de quién puede parar, incluso de organismos internacionales. No hay árbitros, no hay quien pueda decir, a ver, van sanciones y bájenle y ya paren esto. E incluso he llegado a escuchar hasta gente que le tiene hasta esperanza al nuevo Papa en que pudiera llegar a intervenir para pacificar. Pues yo creo que con todas las guerras hemos tenido esperanzas con los papas, ¿no? Porque son figuras, son como representantes o embajadores públicos que influyen a las masas. Entonces, neutrales aparte. Neutrales, se supone que son neutrales, pero a final de cuentas pues ellos también tienen un cargo geopolítico muy grave, ¿no? Ahorita estamos hablando de una nueva época, administración de Trump, el nuevo Papa es estadounidense, pero también, contrario a Trump. Pues sí, exactamente, se posiciona como progresista en este caso, y por otro lado están es todo un aparato político el Vaticano el día de hoy. Están los temas domésticos conservadores en contra de los progresistas y están los temas de la política exterior, cómo estas figuras pueden llegar a dialogar o facilitar ciertos diálogos, pero claro, hasta el momento hemos visto que todo se ha quedado limitante, pues impotente, porque nomás son diálogos simbólicos. Bueno, pero va empezando, hay que darle el beneficio de la duda. Pues claro que sí, pero yo dudo que el Papa resuelva el conflicto India-Pakistán en este caso. Estamos hablando de un negocio grande, de armas, de drones, de toda esa tecnología, pues. La fe es lo último que se pierde. Eso esperamos. Talia, gracias por haber estado aquí. Muchas gracias. Oye, es que yo sí le tengo fe. Yo también, parece que es buena onda. Parece. Y de hecho, te voy a enseñar cartones en donde hay gente que cree que no lo es. A ver, vamos a verlo. Vamos con la vena de Cartoon Movement, de Cartoon for Peace, porque el tema es el Papa, el nuevo Papa. Rodrigo desde Portugal nos regala esta joya. Este cartón fue diseñado antes del cónclave. Ok. Entonces, bueno, pues se ve claramente que está pidiendo ayuda. Gárgalo desde Portugal. Uy. Él dice que esto es... ¿obra de Trump? Trompista. Y vámonos con el siguiente, porque es del monero Tiago desde Brasil, que es una joya de cartón. Esto fue así, durante el cónclave. Ok. ¿Ya viste la formita? Mira, entrecierra los ojos y vas a ver los pajaritos, los piquitos de los pajaritos. Ah, sí, ya, y es la mano de Adán, es la mano de Dios. Ah, claro. Ya, exacto. Que es una pintura que está dentro de donde se realiza el cónclave. Justo. El siguiente cartón es de Lausanne, desde Cuba, que ya vive en Chile, y es un cartón que hemos hecho muchos moneros. Exactamente. Esa es la creencia de muchos, que porque es gringo. Caleri desde Alemania insiste en esto, es el Papa y el antipapa, ¿no? Y bueno, vamos con el siguiente. Este es un tal monero rapé. A ver si puede llenar los zapatos de Jorge Bergoglio. Creo que fue uno de los grandes papas que ha tenido la historia de este mundo. El más carismático. Creo que sí, por lo menos. Y el siguiente es de el monero Tiago otra vez. ¿Quién está tocando la ventana? Pues el Papa que fue elegido. Y no el que se anticipó y se puso con como ese Papa. Espeluznante meme en inteligencia artificial. Nico Comics desde Italia nos regala esta creencia de que pues el Papa es de parte de Trump, de parte de Estados Unidos. Ok. Y vamos con el no sé si es el último, McDonald's desde Estados Unidos. Make the church great again. Exactamente. Es un cartón fuerte. No, creo que nos queda el último. Ok. Que es del Rosso desde Italia. Él ve el panorama del planeta. Que era lo que estábamos platicando con Talia. Exactamente. Es el gran reto que tiene el nuevo Papa. ¿Tú crees que puede llegar a tener alguna intervención? La influencia de una figura del Papa se demostró a lo largo de los siglos. Juan Pablo II
vaya que logró intervenir en la política internacional. Pues ya veremos. Vamos a ver. Hay que esperar. Venga. Maestro, gracias. Querido Pedro. Pausa, volvemos. Jesús Hernández, bienvenido. Traes un tema muy interesante. Pues mira, sí, vamos a hablar de por qué las nenis siguen siendo un enigma para el mercado. Para empezar, ¿qué son nenis? Para empezar, las nenis son las mujeres generalmente jefas de hogar. Ajá. Que pues se dedican a comprar, más bien a vender vía redes sociales primordialmente, o por plataformas digitales, vía Facebook, WhatsApp, Instagram y demás, que se pueda, para poder tener no solamente un ingreso, sino una forma de vida. Y esto es todo un cambio cultural. A ver, cuéntanos. Y esto se debe a que, si bien cuando pensamos en economía pensamos en valores monetarios, el tiempo es un activo que cada vez significa más que el dinero. Y las nenis son una prueba de ello, porque al hablar de que gran parte de estas mujeres emprendedoras que surgieron pues quizás desde antes, pero sobre todo en la pandemia, y empezaron a utilizar las redes para obtener ingresos, se dieron cuenta de que podían estar con sus hijos, estar al tanto de los estudios de ellos, poder tener tiempo para ellas, poder generar justo una vida económica, y esto es algo que el mercado no ha podido ver. Como vemos, casi 70%, bueno, 3 de cada 10 son jefas de hogar, para empezar, y el otro 40% son esposas o parejas del jefe de hogar, lo cual hace que tengan una responsabilidad económica en un país donde pues los salarios no son los más amplios. Es decir, por jefa de hogar se refiere a quien sostiene económicamente el hogar. Así es, así es. Ahora, ¿cuántos dependientes tienen? Hablemos de cuántas bendis están bajo su cargo. Hablamos de menores de edad. En México, al menos 70% de ellas mantiene por lo menos 2 o más hijos que no llegan a los 18 años. Estamos hablando de que prácticamente, pues, solamente 0.5% tiene más de 5, y bueno, hay un buen porcentaje, casi 25%, que no tiene ninguno. Ahora, ¿qué relación tiene el estudio con el ser neni? Una de las grandes diferencias es que en los años de los 50 a los 90, incluso los 2000, ¿no? Las amas de casa hacían estas demostraciones de envases, productos de belleza y demás, y vendían entre sus vecinas. Sí. Bueno, cuando hablamos de las nenis, hablamos de un concepto mucho más sofisticado. No solamente es una evolución de esas reuniones sociales ahora en el internet, sino que el grado de estudios tiene mucho que ver entre quienes compran en internet. Si bien las trabajadoras son 5.5 millones de mujeres que compran en internet, pues vemos que la gran mayoría estudió hasta secundaria. Las mujeres dedicadas al hogar son 63.5, pero las nenis tienen prepa o más hasta en 70% de los casos, 75% de los casos. ¿En qué redunda esto? Bueno, pues en que son capaces de estructurar un mejor negocio, ¿no? Y también el factor es importante, el factor estratégico. ¿Dónde están concentradas? Bueno, 41% solamente están en 5 estados, y como vemos la numeralia en el mapa, ¿sí? Pues el Estado de México, Jalisco, la Ciudad de México, Nuevo León y Veracruz son las entidades donde más se concentran. ¿Esto qué supone? Que este negocio sigue siendo todavía físico y tiene barreras de entrada. ¿Cuáles son esas barreras de entrada? Entre ellas, financiamiento, productos que el mercado entienda para que les pueda asociar hacia sus condiciones de vida, y para que puedan realmente estas nenis formar empresas y dar empleo. Pues muy bien, gracias Jesús, como siempre. Un placer. Y gracias a usted por brindarnos el honor de su sintonía. Hasta el lunes.